la santidad. Sáname, oh, sáname, sáname, Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a Cristo. Es que póntelo un poquito más así, con las manos así. Agárralo, ahí está bien. En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria y Jesús le dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sanado. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de vivir los 10 mandamientos, espíritu de oración, espíritu de trabajo, espíritu de salud. Rechazamos al mal espíritu, espíritu de enfermedad, espíritu de orgullo, espíritu de ingratitud, espíritu del mal. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Se renovarán nuestras familias, se renovará nuestra vida personal y se renovará la faz de la tierra. Amén. En este fin de semana tuve la oportunidad de estar en un centro de retiros que es el centro Saint Crispin, que es la casa de retiros que tiene la diócesis. Está entre Oklahoma City y Tulsa, más o menos, pero haciendo como un triángulo. Y se reunieron representantes de las diferentes iglesias. Anualmente nos reunimos en diferentes lugares de Oklahoma. La diócesis de Oklahoma es todo el estado de Oklahoma. La diócesis episcopal me estoy refiriendo. Y bueno, como pues es unas instalaciones que gracias a Dios pues se lograron hacer, pues se quieren aprovechar. Estaba platicando con el padre Cuco. Está el padre Cuco de Oklahoma City, obviamente hispano, refugio, más que le dicen Cuco, ¿verdad? Los mismos gringos le dicen Cuco también porque refugio pues es muy largo. Y estaba por ahí el padre Nati, yo le digo el padre Christmas, ¿verdad? Porque pues es natividad, pues ya de una vez para que esté identificado. Y bueno, me platicaba Cuco, padre Cuco, que estaba contento, estaba muy contento, dice: quiero platicarte algo. Dice: es que unos parientes míos, un matrimonio, ¿verdad? Más o menos jóvenes ellos, en sus 30, 40 por allí, pues ya comenzaron a regresar a la iglesia. Le digo: y bueno, ¿qué pasó? No, dice: es que, pues como todo mundo, a veces nos metemos tanto en el trabajo, empezaron a hacer mucho dinero, empezaron bien y todo, yendo a la iglesia, después empezaron a meterse de lleno en el trabajo.
y pues le salieron más oportunidades y contrató a más gente, casi toda la familia ya estaba allí, primos y demás, ¿verdad? Pero así, poco a poco, pues agarrando trabajo, pues ya dejaron de ir a la iglesia y empezaron a hacer más actividades. Dice, pero eso sí, a las fiestas no le fallaban. Se iban hasta Texas, por allá, en Dallas, tenían parientes y a donde quiera, dice. Pero a la iglesia ya nada, ya casi 2 años, ¿verdad?, de desaparecerse de la iglesia. Y pues ya, pues dice, pasó lo que tenía que pasar. No en todos los casos es lo mismo, pero mucha gente a veces, cuando se ve ya en una situación de mucha abundancia, pues donde está la abundancia a veces está también pues la ingratitud, vamos a hablarlo así, la ingratitud a Dios. Y bueno, y llegó un momento que no, pues yo, gracias a mí, pues a mi trabajo, o sea, yo como, puede llegar gente que sin darse cuenta poco a poco va evolucionando y era ya su pensamiento, ¿verdad? Que pues, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Y pues gracias a mí, que yo soy el que me la parto, ¿verdad? Y ando para acá y para allá. Y bueno, para no hacerse las largas, pues se separaron ellos como pareja, ¿verdad? La familia, pues hijos ya más o menos medianos, 18, 20 años por allí. A veces, normalmente en este tipo de situaciones, a veces el hombre es el que más pone para pues hacer las cosas mal, ¿verdad? Y se empiezan a enredar en situaciones, en relaciones, etcétera. Pero en este caso no fue así, fue más bien la mujer, ¿verdad? Y bueno, lo comento esto porque sí, a veces, pues hasta que no huele a cachetear pavimento, pues se da uno cuenta realmente quién es quién, ¿verdad? Y pues Dios, finalmente todo lo que tenemos es por Dios, lo poco, lo mediano, lo mucho que tengamos siempre es por Dios. Y yo creo que la lección de hoy, el Evangelio de hoy, las lecturas de hoy nos llevan a tener un corazón agradecido. Primeramente, un corazón agradecido a Dios, que todo lo que tengamos lo tenemos por la providencia de Dios, por su amor, por su misericordia. A veces a lo mejor no abundamos en muchas cosas, o como dice San Pablo, yo estoy acostumbrado a andar en la abundancia y yo estoy acostumbrado a la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Y yo creo que así nosotros también estamos llamados a vivir cuando tenemos que Dios nos bendice y todo, aprovechar e inclusive ahorrar, ¿verdad? Tendría uno que ahorrar un poco, ¿verdad? Y pueden venir momentos en los que a lo mejor no hay tanta abundancia, pues también allí uno, pues acordarse de Dios y ser humilde. Este personaje del que hoy se nos habla, Naamán, el sirio, pues había sido un hombre con mucho éxito. Le había dado la victoria a su nación, era un tipazo, ¿verdad? Y pues muy estimado por el rey y todo. Y ya pues escuchó de ese profeta, Eliseo, un gran profeta, y fue y dice que ahí con toda su comitiva, ahora sí que hasta quemando llanta, llegó ahí a la casa de Eliseo y toda la cosa, y a ver dónde está el profeta, que había uno aquí muy bueno, pues a ver, aquí estoy, ¿verdad?, para que me sane. Bueno, cabe mencionar que una muchachita que había sido cautiva por los sirios en algunas de sus correrías fue la que habló. Fíjense cómo Dios también nos puede utilizar para hablar de las maravillas de Dios, para hablar de los prodigios de Dios, ¿verdad? Esta jovencita que servía ahí en la servidumbre de Naamán, que seguramente pues era de los grandes ahí del país, bueno, pues pudo dar testimonio. No me detengo mucho, pero pues hay muchos detalles que uno se va gozando en encontrarlos. Pues ya sabemos la historia, que se va enojado Naamán, este gran comandante del ejército sirio, porque cuando llegó Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, ¿verdad? A veces estamos acostumbrados, ¿no?, a que pues se nos dé mucho honor, mucha reverencia. El profeta Eliseo ni siquiera salió. Probablemente en mis adentros, probablemente estaba haciendo su oración, o era un momento de su oración, un momento sagrado, y pues él siguió en lo suyo, ¿verdad? Probablemente hasta le estaba pidiendo a Dios, bueno, ya que vino, ayúdale a que se sane, ¿no? Pues él se enojó y dijo, pues esto para frijoles allá en mi casa, ¿verdad? Dijo, pues aquí
me dice que me vaya a bañar a ese río. Yo les he platicado que en Israel, cuando uno va a visitar el río Jordán, hay partes del río Jordán que son hilitos de agua así casi como de este tamaño. Cuando es tiempo de lluvia sí se crece un poquito más, pero hay momentos, a mí me ha tocado ver hilitos de agua. ¿A poco este es el famoso río Jordán? Dice uno, ¿verdad? Pues esto fue lo que dijo Naamán. Digo, pues que no hay mejores ríos allá en mi pueblo, allá en mi ciudad, en mi país. Y menciona dos ríos muy famosos, que como les he dicho a ustedes, para aquellos que no creen que la Biblia sea algo histórico, aunque si no es un libro de ciencia, pero es un libro histórico y verdadero, ustedes checan que esos ríos existen. Existieron en la antigüedad y alguno de ellos todavía existe, así como existe el río Éufrates, el Tigris y otros ríos. Para los que dicen que la Biblia no es cierto, ¿verdad? Ni caso tiene ponerse a pelear con esa gente. Esto de que lo mandó 7 veces, recuerden que la sanación es un proceso. Salud. Yo por eso les digo a la gente, es un proceso de estar recurriendo a Dios, que es la fuente de la salud. Mucha gente quisiera ser sanada así de volada, ¿verdad? Así como de una manera así mágica. Y Dios pues tiene un proceso en nosotros. Muchas veces uno dice, bueno, y esta persona a lo mejor, porque a veces también somos un poquito intransigentes y quisiéramos que las personas ya cambiaran rápido, ¿verdad? Ahí está, a veces se quejan pues una gente de otra, mira, y está la señora fulana que va a la iglesia y mira, pues todavía cómo se sigue portando. Pues téngale un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque Dios también ha tenido paciencia con usted y esta persona lleva un proceso. Lo importante es que esta persona pues siga en ese proceso centrado en Dios, ¿verdad? Es importante. Quisiéramos que nuestros hijos o situaciones cambiaran de volada, pero pues también es un proceso. Lo importante, fíjense, yo distinguía esto, cuando Naamán va al río, ojo, aquí Naamán también tuvo alguien que le dijo, oye, serás muy mi jefe y todo, ¿verdad? Pero mira, si el profeta te pidiera algo más difícil, ¿a poco no lo ibas a hacer? Pues si te está pidiendo algo, ve. Fíjense cómo Dios a veces nos ayuda con otras personas que a veces aparentemente son de menor rango, pero Dios nos habla a través de otras personas. Entonces tendríamos que ser un poquito más atentos a voces que Dios nos da, ángeles que Dios nos manda, para que sigamos el camino de Dios. Total, esto de que se abajaba al río Jordán significa la humildad que debemos de tener para acercarnos a Dios, a confesar nuestros pecados, porque aquí algo que yo descubro aquí es como la confesión de nuestros pecados, reconocer nuestros pecados. Es algo importante. El sacramento de la reconciliación es algo importante y también pues esa práctica de al final del día decir, Señor, la regué este día, ¿verdad? A lo mejor hay cosas, no vamos a sacar toda una lista, pero hay cosas que uno sabe que no hizo bien. Perdóname, Señor. Ya si no tenemos valentía para pedirle perdón a la persona que ofendimos, bueno, al menos a Dios, y ya después tendremos el tiempo para ponernos en paz, ¿verdad? A veces un simple no pasó nada, pues ya, sigue uno adelante, ¿verdad? Cada que se levantaba, pues, se inclinaba, se humillaba y pues se levantaba y 7 veces. 7 veces en la Biblia significa siempre y de corazón. Dios siempre nos va a perdonar y de corazón nos va a perdonar. Y nosotros tenemos que ir a reconocer nuestros pecados delante de Dios, sabiendo que Él nos perdona siempre y de corazón. Eso es la sanación. El libro de los Proverbios dice que el justo peca 7 veces, o 7 veces se cae y 7 veces se levanta, porque su naturaleza es de ser amigo de Dios, de estar en el bien. El pecador cae 1 o 2 y ahí se queda y se revuelca, ¿verdad? Ya no quiere saber más. Como dice el libro de Santiago, que es como el perro que vuelve a su vómito o la marrana que se echa ahí en el lodo, ¿verdad? Y ya no regresa. Entrando al Evangelio, vamos a notar que esta persona, este leproso que fue sanado,
bueno, fueron sanados 10, por eso Jesús, miren Jesús, aparentemente Jesús pues no necesita de nosotros o no, digamos que no le afecta mucho, pero Él dice, bueno, ¿qué no fueron 10 los sanados? Nomás regresó uno, ¿dónde están los otros 9? A mí me llama mucho la atención, o sea, cómo Dios así espera de nosotros y a veces también se siente, en su sensibilidad divina y humana también siente cuando lo hacemos menos o cuando lo hacemos a un lado, cuando no le agradecemos. Yo no lo digo esto como para despertar lástima en Jesús, porque Dios es completo en sí mismo, pero como nos ama, pues también siente, ¿verdad? Que no seamos agradecidos, que no regresemos a Él. Esto de la lepra, dirán, bueno, pues eso fue ya en el pasado, ahorita ya, pues ya los médicos ya son bien fregones y ya esa enfermedad, y sí, de hecho ya casi está desterrada. Sí hay lugares donde hay lepra todavía, pero es muy, muy contado. Entonces, ustedes saben, el Evangelio siempre nos va a hablar en realidades simbólicas. Esa lepra yo la he distinguido como el pecado, pero quisiera darle una nueva presentación como la mundanidad. Dice Jesús, no amen el mundo ni lo que hay en el mundo. La segunda carta de San Juan, en el capítulo 2, en los versículos 10 y 11, dice, porque todo lo que es el mundo, esa mundanidad, más bien nos enferma, y lo que hace la lepra, como toda enfermedad, pues te empieza en una parte y las células se empiezan a destruir y empieza. Pues lo que hoy sería el cáncer, tal vez nos pudiera quedar más claro, a nivel físico. El cáncer comienza con una célula y se va descomponiendo y pues puede inundar. Eso es importante, pues, espiritualmente, moralmente también ocurre eso, ¿verdad? A veces, como este ejemplo que les ponía al inicio de la predicación, de la homilía, de estos matrimonios, pues a veces comienza muy suavecito, muy ligero, pero cuando menos acuerdas, pues ya inundó toda la persona y la familia, que es lo peor, ¿verdad? Y los hijos y demás. Entonces, la lepra viene siendo básicamente el amor al mundo. Y bueno, dice uno, bueno, ¿y cómo está eso del mundo? Sí, el mundo entendido como un sistema de valores contrarios a Cristo. Hay muchas cosas en esta vida, por eso Jesús lo dijo claramente, están en el mundo, pero no son del mundo. Eso nos lo dice a nosotros, los cristianos. Por eso a veces uno, con uno mismo, ¿verdad? Se sorprende, yo lo digo por mí mismo. Hay muchos textos en la Biblia claramente que nos previenen, ¿verdad? Por ejemplo, que dicen no se emborrachen, no digan mentiras, no usen malas palabras. En fin, los primeros cristianos, el Evangelio los comenzó a iluminar y tuvieron que dejar muchos espectáculos a los que ellos estaban acostumbrados. ¿Por qué? Porque ahí se mueve el espíritu del mundo. Se mueven muchas cosas y cuando menos se acuerda la gente, pues ya está pensando igual. Entonces, ¿quién va a salvar al mundo? ¿Quién va a ser sal de la tierra y luz del mundo? Dios, Cristo quiere que los cristianos de alguna manera iluminemos las realidades. Pero si yo estoy actuando como alguien igual, pues ¿en qué le voy a ayudar? Todos, empezando desde Adán y Eva, dice que la manzana le pareció algo apetitoso y pues sí le llamó la atención, pero esa es como una manzana que adentro tiene una navaja o tiene cianuro, ¿verdad? Y finalmente te va a destruir. Todo lo contrario a los 10 mandamientos aparece como muy divertido, como muy atractivo, pero finalmente es muerte, es destrucción, es falta de paz, falta de tranquilidad y finalmente falta de amistad con Dios. Entonces, hay que entender bien eso. Ahora, el mundo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, también tiene otro significado. El mundo como humanidad, como un objeto de salvación, ¿verdad? En ese sentido, también es algo positivo. O también, bueno, aquí no voy a poner a darles clases de griego, es más bien para un estudio bíblico, pero
La palabra cosmos en griego tiene 3 significados. El mundo como creación de Dios que es buena, el mundo como humanidad que es objeto de la misericordia de Dios, de la salvación de Dios, tanto amó Dios al mundo, pero está punto, el mundo como un sistema contrario a Dios, que nos lleva, que nos atrae, pero que finalmente pues es como querer agarrar humo. El mundo al final no te da paz, no te da alegría, al contrario te roba eso. Y sí, hay situaciones, hay cosas que uno tiene que distinguir. Yo normalmente no soy muy moralizante, si ustedes se han fijado. Prefiero más bien desvelar el amor de Dios, su misericordia, su bondad, pero también en ese ir caminando uno tiene que distinguir que hay cosas que no le agradan a Dios y que uno tiene que dejar, porque muchos cristianos hoy en día están viviendo un cristianismo con un pie en el mundo y con otro pie en el cristianismo, y finalmente pues no progresan, ni como seres humanos ni como cristianos, porque están a medio camino. Es importante pues que seamos agradecidos, que yo pienso que estos 9 que fueron sanados, a mí me ha tocado ver, fíjense, me ha tocado ver gente que antes de sus papeles de migración, me ha tocado mucho, sobre todo allá en Odessa, que estaban ahí, los tenías a primera banca, ¿verdad? O a primera plana, y ahí estaban cada domingo, y sí, pida por mí, pues sí, cómo no. Apenas recibieron sus papeles, le habló el abogado, ¿sabes qué? Ya estás, ya. Y se desaparecieron totalmente, así digo, pues ¿qué pasó? Ojalá y le hubiera tardado más en resolver para que sanara más, porque miren, a veces Dios nos sana físicamente, pero espiritualmente podemos seguir enfermos, y la enfermedad más grande es el egoísmo. Me preguntaban en estos días, porque honestamente con todo y todo, para que se den una idea cómo están las cosas después de la pospandemia, son pocas iglesias que están creciendo, esta es una de ellas. Muchas iglesias regresaron pues con números menos y siguen yéndose algunas. Estoy hablando de la diócesis episcopal. Gracias a Dios, esta es una iglesia que sigue creciendo porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso. Y ¿cómo le están haciendo? Le digo, mire, pues yo lucho contra el diablo y lucho contra mi propio egoísmo. No siempre lo logro, pero le echo ganas de luchar contra el egoísmo, contra el mundo que a veces se nos quiere meter, pero que tenemos que saber ubicarlo en su lugar y ser humanamente maduros y ser humanamente pues divinos también, porque somos finalmente, estamos para servir a otros. El agradecimiento, pues, termino con esto, es algo fundamental en la vida del ser humano. Dios ve con agrado al humilde, al sencillo, y lo protege, y como dice el Salmo de hoy, le provee de alimento, le provee de lo necesario. Dios nunca nos va a dejar. A la persona que lo sigue de corazón, nunca vamos a quedar, aunque podamos pasar por momentos difíciles, nunca nos va a dejar. Siempre nos va a ir guiando y nos va a poner en situaciones a salvo. Y finalmente Dios nos protege porque nos ama. A veces nos suelta un poquito nomás para que hagamos unos, como cuando con los niños que comienzan a caminar, ¿verdad? Que hacen sus primeros pasos, ¿verdad? Y a veces dan el gatazo por allí, o el ranazo, como queramos llamarle, pero finalmente es parte también del ir caminando. Vamos pues a pedir a Dios que aumente en nosotros el agradecimiento. Y este hombre que sanó, este samaritano, sanó físicamente, pero también sanó espiritualmente, porque una persona agradecida es alguien que está sano también espiritualmente. Y agradecida, fíjense bien, sobre todo con Dios, pero claro, eso se refleja con los humanos, pero el agradecimiento aquí tiene un tono de alabanza, porque estaba alabando a Dios y agradeciendo a Dios y bendiciendo a Dios y alabándolo. Esto es importante en un mundo que hay de mucha queja y de mucha maldición. Nosotros estamos bien llamados a hacer alabanza. Aunque como les he dicho, ¿verdad? Hay situaciones
que tiene que ver mucho con el corazón. Lo digo esto, alguna vez lo he comentado, hay gente, y yo por eso pues he ido madurando, viendo, hay gente que a lo mejor usa malas palabras, pero no las usa para ofender. Yo les hablaba del ejemplo de Alvarado, Veracruz, ¿verdad? Por aquí tenemos gente que vive cerca, ¿verdad? Que las usan como parte de su léxico, y bueno, uno no está acostumbrado, pero bueno, lo más, la maledicencia es algo que como quiera tenemos que desterrar, sea por costumbre o por no, ¿verdad? Y yo aquí me cuento, en un pasado también se me soltó la lengua, en los tiempos de adolescencia y aborrecencia y juventud. Pero sí, yo me preguntaba, me vi en un texto bíblico que dice, ¿acaso puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Pues no, o sea, o sale una o sale otra, ¿verdad? Y es importante, pues, que bendigamos a Dios, que seamos gente positiva, que seamos gente que agradece a Dios. Un último pensamiento es, el Señor Jesús, tanto como Eliseo, les dan instrucciones uno a Naamán y otro a este, y le dice, vayan y preséntense al sacerdote, y otro le dice, ve al río y haz esto y esto. Dios pone también sus condiciones, pero a veces resulta que nosotros queremos ponerle las condiciones a Dios. Sáname de esta manera y de esta, porque ya tenemos un plan probablemente, pero a veces sigue siendo egoísta. Entonces, que no se nos ocurra a nosotros mandar a Dios, porque eso también a veces puede pasar. Mandarlo, hazme esto, hazme aquello, y ya parece que Dios es nuestro gato, ¿verdad? Entonces, que no caigamos, porque ese es un pecado muy grande, querer mandar a Dios. Tenemos que ser más bien humildes, y Él nos pone condiciones. Esto de presentarse al sacerdote, los sacerdotes eran los encargados de revisar que una persona había sido sanada. Ahorita ya no entro en eso, en otra ocasión lo haré, pero de alguna manera creemos, ¿verdad?, que el sacerdocio es una manera de mediar entre la gente y Dios. Es algo, ahora sí que no quiero jalar agua para mi molino, pero sí es claro que en las iglesias católicas y lo que es en el cristianismo, el sacerdote tiene una función bien importante de mediación. Lástima que muchos colegas y muchos de nosotros a veces no hemos sido conscientes de esto, pero pues uno está para hacer bendición de otros, ¿verdad? En las iglesias evangélicas, aunque también de alguna manera se busca que el ministro sea un mediador, aunque con minúscula, porque el único mediador es Dios, Cristo, entre Dios y los hombres. Sin embargo, el sacerdote hace esas funciones. Y hace poco me decía una persona, pues bueno, ¿yo cómo me voy a confesar con un hombre que es igual de pecador que yo? Le digo, lo único que sucede nada más es que la persona, con todo y todo, actúa in persona Christi. Por ejemplo, cuando se consagra la hostia se dice, todo se dice en primera persona como si Cristo mismo, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para salvación del mundo. Y es mismo Cristo, el sacerdote nomás le presta la voz a Cristo para que se lleve a cabo ese momento. Entonces son cosas bien grandes que, como dice San Pablo, llevamos tesoros grandísimos en vasos de barro. Y no solo yo, pues todos los bautizados en diferentes medidas estamos llamados a esto. Vamos pues a terminar agradeciendo a Dios, que el Señor nos dé un corazón agradecido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.